La condena contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández y la destitución del presidente peruano Pedro Castillo parecen demostrar que el flagelo de la corrupción sigue afectando fuertemente a los países de América Latina. La conferencia internacional sobre el tema, que se celebra en Washington por estos días, dará algunas luces acerca de este problema, pero es claro que hay un largo camino por recorrer. Hola, soy Mauricio Sáenz, editor de análisis de Conectas, y estoy de nuevo con ustedes en este podcast semanal que aborda diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas presenta el podcast Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Un análisis semanal de los hechos más importantes en América Latina. Hoy nos acompaña Fabiola Chambi, editora de Conectas desde Bolivia, para conversar sobre un tema que lamentablemente es casi una marca registrada de América Latina, la corrupción. Hola Fabiola. Hola Mauricio. Hubiera querido que tuviéramos una mejor introducción, pero es lo que dices. Y aunque este fenómeno es de todos los días, hay dos hechos recientes que están causando mucho revuelo. Primero, trasladémonos a Argentina para escuchar una pequeña parte del mensaje que emitió la vicepresidenta Cristina Fernández luego de conocer su condena de 6 años de cárcel por el delito de administración fraudulenta, un fallo que ha sido calificado como histórico, porque claro, no es común que le suceda a altos funcionarios y menos aún mientras están en ejercicio. Está claro que la idea era condenarme. Cada uno de los hechos, no de las opiniones, cada uno de los hechos, de los documentos, de las pericias, de los testimonios que se desarrollaron durante todo el juicio, no pudieron replicar nada. Y esto es mucho más simple, esto no es ni lawfare, ni partido judicial, esto es un Estado paralelo y mafia judicial. Se nota claramente la molestia de la señora, pero lo peor es que su reacción desde el gobierno no ofrece propiamente un ejemplo de respeto por las instituciones ni por la independencia judicial. De todos modos, hay que aclarar que Fernández no irá a la cárcel debido a la inmunidad que tiene por su cargo. Además, porque aún hay varias apelaciones en este proceso. Veremos cómo se desarrolla este caso, que de hecho ya tiene reacciones no solo en Argentina, sino a nivel internacional con líderes de la izquierda latinoamericana. Y supongo, Fabiola, que el otro caso al que te refieres es el de Pedro Castillo. Efectivamente, Mauricio. En un sorpresivo anuncio, el presidente peruano Pedro Castillo comunicó algo inédito y preocupante. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. No es un secreto que la situación de Perú ha sido muy compleja desde que Castillo asumió el poder, pero disolver temporalmente el Congreso, muchos consideran que fue una salida desesperada y un anticipo a la votación que se iba a dar en el legislativo. Recordemos que el mandatario enfrentaba una tercera moción de vacancia presidencial, acusado de diversos delitos de corrupción. Un verdadero escándalo esto que pasa en América Latina, Fabiola. Y nos lleva a preguntarnos si realmente podremos superar algún día este problema de la corrupción. Recuerdo la famosa frase de un presidente colombiano, Julio César Turbay Ayala, quien en su momento dijo que hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Una lamentable frase, pero muy vigente. Y es que es muy difícil no ser pesimista, Mauricio, porque la corrupción ha permeado mucho nuestra vida diaria. No solo son estos grandes escándalos, sino las pequeñas acciones de todos los días, cuando, por ejemplo, un ciudadano decide evitar una multa o agilizar un trámite pagando un soborno. Andrés Hernández, director de la organización Transparencia por Colombia, habla sobre lo difícil que resulta comprender este fenómeno. Estamos ante un problema hoy en día que no es suficiente de abordarse a través de herramientas normativas. Se requiere una capacidad del Estado y de los actores involucrados en esta problemática mucho más fuerte. Hoy enfrentamos una problemática de corrupción en muchos casos y en muchos países que está asociada a lo que nosotros llamamos en Transparencia Internacional gran corrupción. Y por lo tanto, muchas de esas capacidades que incluso están en la norma escritas no terminan de existir en la práctica. Entonces, digamos que ahí tenemos un segundo problema, una falta de capacidades para enfrentar una problemática que se ha vuelto cada vez más compleja
y que tiene unos impactos cada vez más amplios en términos de afectación de derechos humanos. Un dato preocupante también es que la lucha contra la corrupción parece estancada, según dice el último reporte de Transparencia Internacional. Esto sobre todo en los países con el peor desempeño, Venezuela, seguida de Nicaragua, Haití y Honduras. Sin embargo, como comenta Cristi Rangel, coordinadora regional de Transparencia Venezuela, también hay iniciativas y avances que valen la pena destacar, como aquellas relacionadas al gobierno abierto, que promueven la transparencia en los países. Una forma de rescate de esa confianza tiene que ver con el paradigma de gobierno abierto, con un sistema de ejercer el poder que sea dialogante entre el Estado y la sociedad, equilibrado, y para eso pues tienen que garantizarse acceso a la información, rendición de cuentas, participación y colaboración de los ciudadanos con canales efectivos. Y estos pilares del gobierno abierto, cuando se realizan con intermediación de los avances en tecnologías digitales, pues generan unos impactos maravillosos. Y hablando de este combate, resulta importante mencionar que esta semana sesiona en Washington la conferencia anticorrupción en la que participan jefes de Estado, líderes empresariales, sociedad civil y periodistas de investigación de todo el mundo para definir lineamientos sobre iniciativas globales. Y algo que también me gustaría destacar de estas charlas que tuve con los expertos es la importancia de los sistemas de pesos y contrapesos al poder, sobre todo en países donde la democracia está cada vez más en riesgo. Aquellos donde el populismo ha calado en una forma de gobierno personalista y sin control o con poca transparencia de gestión. A lo que habría que agregar el valor de la percepción ciudadana. Así es, Mauricio. Hay un daño muy grande en los sistemas democráticos cuando la corrupción se vuelve parte de la rutina o cuando se decide que tal vez si robo al Estado no estoy robando a nadie o no es tan grave. Por eso hace falta seguir hablando sobre el tema, pero sobre todo asumir acciones desde nuestros propios espacios para hacer frente a la corrupción. Gracias, Fabiola. Un gusto compartir contigo este episodio. Y a quienes nos siguieron, los esperamos la próxima semana para un nuevo análisis regional de Conectas, porque tenemos que hablar. Escúchanos en www.conectas.org, Google Podcast y Deezer. Si quieres estar actualizado y escuchar otros episodios, síguenos en Spotify y activa la campana, porque en Latinoamérica tenemos que hablar.